Curso básico de historias médicas en Ofimedic 7. Hola a todos, hoy vamos a explicar el funcionamiento correcto de la historia médica en Ofimedic 7. En primer lugar, la base de datos que vamos a utilizar como ejemplo es una base de datos totalmente falsa, es decir, no hay ningún dato que tenga nada que ver con la realidad. Hay fotografías asociadas en el sistema que no están asociadas realmente a ningún paciente y todos los datos son meramente inventados, principalmente para que tengan la tranquilidad de que aquí no hay ningún dato que tenga nada que ver con ningún paciente real. También los ejemplos que tenemos dentro del sistema son utilizados a modo de fichas de demostración de distintas especialidades médicas. Como informaremos en el mismo vídeo, verán que todas y cada una de las fichas son totalmente configurables por cada médico o por cada centro médico en función de los privilegios que el sistema tenga. Lo primero que tenemos que entender es que la historia médica es un registro de información que generan normalmente los médicos o aquellos usuarios del sistema que tengan permisos para acceder a la historia médica. En Ofimedic, como han visto en otros vídeos anteriores, cada una de las distintas configuraciones de los usuarios nos permite determinar si estos usuarios son médicos o no, y aunque no lo sean, en su pestaña de privilegio podemos indicarle si van a tener permiso de acceso a historias médicas. Esto es importante, principalmente porque esto no significa que un usuario que no sea médico o facultativo, entendemos como facultativo aquella persona que pueda ser un auxiliar, una enfermera, un médico, es decir, cualquier persona que tenga capacidad para acceder a los datos de la historia médica, tenga que ser médico en sí. Podríamos tener personal de recepción que a su vez realizara tareas médicas, pero que posiblemente las firme a su nombre o no las firme a su nombre, es decir, que las firme a nombre de un tercero. Dado que lo importante es no solo que quede registrado qué usuario lo ha almacenado, sino que también a nombre de quién lo ha realizado. De esto iremos viendo algunos ejemplos a medida que vayamos explicándolo. Cuando configuramos los privilegios de un usuario, sea médico o no, en este caso estamos eligiendo uno que es médico porque en la parte de accesos le hemos dicho que es doctor, y entendemos como doctor, repito, un facultativo, alguien que tenga capacidad para firmarlos. Podemos indicarle si tiene acceso a historias médicas o no, y a su vez si tiene permisos de multimedia y diseñador. Estos dos permisos nos indican que además de acceder a la historia médica, si este usuario tiene acceso a multimedia, podrá ver las imágenes o almacenar imágenes. Y si tiene permisos de diseñador, lo que también podrá hacer será generar sus propios protocolos médicos. No todos los usuarios que son médicos pueden tener permisos de diseñar fichas. Si trabajamos en un centro que tiene una única especialidad médica, puede ser que exista solo un usuario que tenga permiso para desarrollar y predefinir los protocolos médicos, de manera que luego posteriormente todo el equipo médico utilice el mismo protocolo. Si le damos permisos de diseñador a cualquier usuario, lo que permitirá es que cada uno tendrá sus propias fichas de trabajo. Entonces, en función de las necesidades de cada centro, nos podemos encontrar que cada uno está aplicando sus métodos de tratamiento distintos, y eso, sobre todo en cuanto al análisis de la información o en cuanto a su estudio, puede resultar posteriormente un poco complicado o caótico. Pero en cualquier caso, repito, esto es una decisión que toma cada centro en función de las necesidades. Si hablamos de un centro médico pluridisciplinar, posiblemente muchos usuarios, muchos médicos tendrán permisos de diseñador. Otro de los datos que tenemos que es importante determinar para cada médico es si queremos que el médico acceda a sus datos propios o no. En la configuración veremos que si marcamos que solo accede a sus datos propios, el médico en cuestión solo podrá ver su agenda de trabajo. Y cuando acceda a la historia médica podrá ver los actos que él ha realizado. Si trabajamos con un centro médico que tiene varias especialidades médicas, podríamos determinar, por ejemplo, que un médico cuando acceda a una ficha de un paciente vea los actos médicos que ha hecho él en esa ficha del paciente. Si imaginamos que es ginecólogo, pues lo que ha hecho él, pero en cambio que no pueda ver lo que ha hecho el psicólogo, por ejemplo. También podríamos determinar en este caso con quién quiere compartir las historias médicas. Es decir, si trabajamos con un centro médico de una especialidad médica, posiblemente todo el mundo tendrá que compartir todo lo que ha hecho los demás, porque son datos relevantes e interesantes que conozcan. Veremos luego posteriormente que en la historia médica hay datos que se comparten y datos que no. Pero en cualquier caso, aquí podríamos indicar con qué médicos queremos compartir la información y con quién no. Si Joaquín Mordiles en el supuesto anterior fuera un psicólogo, nosotros aquí le indicaremos que no queremos compartir con Joaquín Mordiles, porque Joaquín Mordiles es un psicólogo y el médico en cuestión, Juan de la Cierva, es un ginecólogo, por ejemplo. Pero repito, esto en cualquier caso es libre.
Otra de las cosas que podemos hacer también es determinar los actos. Veremos que en Ofimedic podemos determinar tipos de diagnósticos, tipos de tratamiento, tipos de pruebas, tipos de intervenciones, bueno, 2000 tipos de fichas médicas que podamos añadir dentro de la historia. Con el fin de limitar un poquito la actividad de cada médico, podríamos indicar de todos los actos médicos que tenemos generados cuáles va a poder realizar cada facultativo y cuáles no. Esto al fin y al cabo lo que permite es sobre todo evitar errores, es decir, que un médico cuando vaya a la ficha médica de un paciente solo le aparezcan aquellos actos médicos que él tiene disponibles. En cualquier caso, vuelvo a repetir lo mismo. Esto depende más sobre todo de la configuración del centro y lo que quiera cada centro realizar. Bien, estas son las 4 cosas sobre todo principales en cuanto a la configuración de los usuarios que son médicos o que son facultativos para que puedan acceder a la historia médica del paciente. Vamos a cerrarlo para así continuar. Bueno, otra de las opciones que es importante destacar es cómo accedemos a la historia médica de un paciente. El usuario que estoy utilizando ahora es un usuario que tiene permisos de administrador. Eso significa que lo va a ver todo. Verá cualquier dato que esté relacionado con un paciente, ya sea médico o no. Como esto lo podemos limitar en la ventana de privilegios, como hemos visto antes, bien, en los ejemplos que pudiéramos utilizar esto estaría más limitado, pero en este caso de ejemplo lo vamos a ver todo. Cuando queremos acceder a una historia médica de un paciente es muy sencillo. Podemos acceder directamente buscando el paciente. Si aquí tecleamos un paciente, por ejemplo, cualquiera que se llama Elena, pues en este caso no tenemos ninguna Elena, pero si tecleamos una Marta nos aparecerán todas las Martas que tenemos disponibles, seleccionaríamos la Marta en cuestión que queremos y aquí en el botón derecho tenemos una opción en la parte derecha donde nos permite acceder a la historia médica y automáticamente veremos que el sistema nos abrirá la historia médica del paciente en cuestión. Vamos, en este caso es un ejemplo y lo vamos a cerrar para que vean la inmediatez que tiene. Lo más habitual también podría ser acceder desde historias médicas. Aquí tenemos una pestañita que pone historias médicas, nos permite buscar también al paciente directamente, el mecanismo es el mismo, marcamos a Marta, seleccionamos a Marta y accedemos directamente a la historia médica de Marta. Bien, con lo cual podremos acceder de varias maneras. Lo más habitual puede ser realmente desde la agenda. Si vamos a una agenda general, por ejemplo, cualquiera, veremos toda la agenda que tienen todos los médicos y desde aquí con el botón derecho accederemos a la historia médica. Dada la limitación de la pantalla, veremos aquí con el botón derecho accedemos a la historia médica de Leticia y automáticamente nos abrirá la historia médica de Leticia. Bien, vamos a cerrarla. Otro punto importante, y es una herramienta que en Ofimedic nos gusta mucho, es acceder desde la consola de recepción. A menudo la consola de recepción, ya sea general o ya sea en concreto de cualquier médico, bien, preferimos a Carlos Mora que tiene varias citas, aquí al médico le va informando de qué pacientes tienen la consulta y cuáles no. Esto ya se ha explicado en otros vídeos. Si el usuario es médico, con un doble clic directamente le abrirá la historia médica. Esto es importante porque desde aquí a menudo el médico lo que puede ver es su actividad. Lo mismo ocurre con el cuadro de mandos. Yo he accedido con un usuario que no es médico, con lo cual no nos aparecerán las visitas, pero si el usuario en cuestión fuera médico, directamente desde aquí abriría pues las visitas que tiene en la agenda, las que tiene pendientes, seleccionaría el registro que quisiera y aquí en la parte superior derecha tiene un botón para poder acceder a la historia médica. Como veremos, hay múltiples formas de acceder a la historia médica dentro de Ofimedic. Bien, a partir de aquí hemos visto el acceso. Vamos a acceder en concreto a Carlos Mora. Yo voy a colocarle 3 citas al doctor Carlos Mora y trabajaremos con la agenda del doctor Carlos Mora para hacerlo más sencillo. Es decir, podemos acceder desde cualquier sitio, pero nos limitaremos a una agenda en cuestión, que es la agenda del doctor Carlos Mora, para que tener un entorno un poquito más amigable, sobre todo al principio, dado que entendemos que este curso va destinado a personas que no están habituadas con utilizar Ofimedic. Vemos aquí en la agenda que el doctor Carlos Mora tiene 3 citas de aquí, con lo cual él podría controlar también, como se ha explicado en otros vídeos, qué pacientes están en la sala de espera, qué pacientes están en la consulta, qué pacientes están en determinadas situaciones. A partir de aquí, dado que nos muestra de color verde, de color azul, pero esto lo visualizamos en otros puntos. Veremos que la historia médica se configura por actos médicos. Una historia médica puede ser muy compleja y puede ser muy sencilla. Las historias médicas tienen curso clínico y tienen cosas que el médico le realiza al paciente. Y como esas cosas hay muchísimos modelos.
El principal y el más habitual es la visita médica, es decir, una paciente que nos viene hoy, que se llama Belén Díaz, en este caso ya la tenemos dada de alta, vamos a acceder a su historia médica, subiremos un poco para que vean la totalidad del desplegable y veamos cómo trabaja. Bien, y lo primero que nos muestra el paciente, en este caso lo dejaremos, esto es muy configurable y veremos que la historia médica se configura de muchas maneras. Nos aparece en la parte superior los datos de Belén Díaz, nos aparece una fotografía, si en su ficha de filiación tiene una fotografía, nos aparece el número de historia, sexo, si es de compañía de seguros, de parte de quién viene, edad, meses, útil sobre todo en pediatría, número de hijos, peso, idioma preferido de contacto, es decir, una serie de datos que están relacionados con la propia paciente. En cualquier caso, el médico normalmente no suele necesitar mayor información, pero si la necesitara, siempre tiene la posibilidad de acceder aquí desde este icono y accedería directamente a la ficha del paciente. Desde aquí vería dónde viene, de dónde vive, perdón, una serie de datos adicionales. En cualquier caso, repito, esto ahora en este momento no es significativo. Aquí tenemos en primer lugar una pestaña denominada Datos médicos. En esta pestaña es de información general para todo el mundo. Aquí podríamos escribir lo que quisiéramos. ¿Bien? Y es lo que nos vamos a encontrar directamente cuando accedamos directamente a la historia médica del paciente. Aquí podríamos acceder cualquier cosa y lo que veremos será que esta información se comparte con todos los médicos, porque como veis la portada de la historia puede ser interesante para cualquiera. Yo aquí podría poner intervención de menisco, por ejemplo, bien, y decir, oye, esto es muy importante, no tiene mucho sentido, pero yo podría destacarlo aquí. ¿Por qué? Porque cuando accedamos a la historia automáticamente lo veamos. Podríamos poner esto o podríamos poner que tiene una alergia a la penicilina. Bien, indicamos que tiene alergia a la penicilina, lo destacamos bien, lo podíamos poner incluso en la parte de alergias, pero si lo dejamos aquí, podemos configurar de que aparezca con un texto más destacado. Este es el caso de hoy. A partir de aquí veremos que tenemos un botón aquí que se denomina historia médica. Vamos a colocarlo al principio de todo para que veamos un poquito el protocolo. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es consultar la historia médica de este paciente. Aquí nos aparece todos los actos médicos que el paciente se ha realizado con los datos. Este paciente no se ha realizado nada porque tiene una cita hoy, que es 24 de septiembre, y no hemos escrito absolutamente nada. Si tuviera más datos realizados, aquí nos aparecería toda la lista con lo que le hemos realizado al paciente. Luego veremos algún ejemplo. Aquí tenemos una pestaña que pone visita. Nosotros, si quisiéramos escribir algo en la visita del día, sería tan fácil como abrir dar doble clic y a partir de aquí tendríamos el formulario donde podríamos escribir. Lo podemos hacer con un doble clic o sencillamente veremos que aquí tenemos una pestaña que pone visita médica, desde la cual ya nos aparece el formulario para no tener que hacer tantos clics. De manera que aquí podríamos escribir el texto que consideráramos oportuno, bien, incluso tener textos predefinidos como veremos más adelante. Y esto, cuando lo guardáramos, automáticamente quedaría guardado dentro de la historia médica. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a guardarlo y volveremos a la historia médica del paciente. Cuando volvamos a la historia médica, veremos que este texto de aquí que hemos escrito ya aparece previsualizado aquí. Vamos a ponerlo aquí para que nos aparezca más claro, de manera que si tuviéramos varios datos, varios registros, iríamos viendo aquí uno por uno todo el texto que se ha hecho. Si lo volviéramos a abrir, veríamos la ficha en cuestión que tomamos y si accediéramos a esta pestaña de visita, nos volvería. Bien, esta pestaña de visita nos aparece hoy porque esta paciente tiene una visita hoy. Si no apareciera, no la tuviera, perdón, no nos aparecería. Es decir, lo que nos hace es prepararnos esta información para que el médico pueda directamente ya recogerla y con eso reducir el tiempo. Cuando trabajamos sobre todo con médicos que trabajan con compañías de seguros es muy importante la velocidad, con lo cual lo principal es estudiar su curso clínico y a partir de aquí escribir durante el día. Este formato que nos ha aparecido aquí nos aparece porque en la agenda médica le hemos dado una primera visita, como vemos en la parte inferior, y nosotros podemos hacer que cada tipo de visita médica que añadamos en la agenda tenga un formato predefinido. Esto se configura desde la configuración, desde administración. Es decir, siempre que queramos configurar algo en la historia, accederemos a la configuración propia. En este caso, como es un dato que se toma directamente desde la agenda, es un dato administrativo, porque quien determina si es una primera visita, si es una ecografía, es la persona de recepción que está tomando nota, con lo cual desde allí
En administración tenemos la lista de tipos de visita que se explica en otro vídeo y aquí podemos añadir todos los tipos de visita que queramos. Vamos a verlo. Bien, y aquí tenemos. Si nosotros buscamos la primera visita que hemos configurado previamente, veremos que hemos dado de alta una primera visita y en la parte de plantilla le hemos definido una plantilla con lo que nosotros queremos, con el formato que queremos que se muestre. De manera que este formato de aquí, como veremos, es el mismo que le ha aparecido a Belén para que esté predefinido y tenga ya su formato en concreto. Luego iremos viendo casos más complicados. Otro dato importante que tenemos son los datos subjetivos. Datos subjetivos puede ser cualquier dato relacionado con el paciente que no tenga nada que ver con su actividad en el centro, pero que nosotros queramos almacenar y que no queramos que nos aparezca en ningún documento y en ningún listado. Es una pestaña de datos que nosotros queremos para almacenar información varia. Podemos añadir aquí la que queramos. Otro dato significativo que tenemos son las notas. Podemos tener anotaciones, veremos algún ejemplo. Notas que se toman tanto desde administración como la parte de ventas, notas que pueden estar finalizadas, que tengan una alarma, que tengan una alerta, que estén pendientes de realizar. Y el sistema aquí nos aparecerá todas las notas. Y veremos más ejemplos adelante. Documentos administrativos, veremos los documentos que se le han entregado principalmente en la parte administrativa. Puede ser un consentimiento informado, el documento de la LOPD, cualquier documento. En cualquier caso nos aparecerían aquí y si quisiéramos añadirlos desde aquí también podríamos añadirlo. La parte de multimedia nos aparecerán todas las imágenes que hemos tomado del paciente. Desde aquí podemos importarlas, capturarlas, compararlas, veremos más ejemplos también. Luego tenemos una parte de estadísticas que nos muestra algunos gráficos informativos acerca de lo que ha hecho el paciente en la consulta. Más que nada es para que tengamos alguna información visual rápida. Y posteriormente tenemos lo que son ventas del día. Es decir, el médico desde aquí podría asignar qué actos médicos le ha realizado a cada paciente, de manera que automáticamente cuando pasen por recepción, desde recepción ya sepan qué cobrarle. Puede ser que ya estén asignados, porque como os he explicado en otros vídeos, sobre todo en recepción, cuando trabajamos a menudo con compañías de seguros, el acto médico se cobra principalmente al principio, pero desde aquí el médico podría añadir cualquiera. Cuando trabajamos con privados, también podría ser que se cobraran directamente al principio, se cobraran al final, o tuvieran un presupuesto, o tuvieran un bono de sesiones que se va explicando. También podríamos tener que determinados tipos de visita tienen actos médicos vinculados por defecto, de manera que se grabarían automáticamente en la cesta de la compra. Pero repito, esto es otro tema. Luego tenemos también la posibilidad de configurar esta lista. En función del tamaño, de lo que cada uno considere pertinente, nosotros podríamos decir, oye, pues la historia médica, como es muy importante para mí, la quiero ver siempre visible. Podríamos con el botón derecho sobre la pestaña, por ejemplo, ponerla como un nuevo grupo vertical y veremos que aquí tenemos la historia médica del paciente, bien, con lo cual podríamos ir navegando directamente de las pestañas. Podríamos también arrastrarlas y posicionarla donde queramos. Podríamos configurarla y decir, oye, pues esta de aquí, la estadística, yo la quiero poner como una pestaña y la tenemos como una pestaña escondida en un lateral, de manera que automáticamente le podemos dar a la chincheta para que la oculte o no la oculte, bien, y cuando queramos acceder a ella la veamos. Es decir, el sistema lo que nos permite es que configuremos la visión de la historia médica como queramos. Tenemos que entender que una historia médica de un paciente puede ser muy compleja y más compleja en función de cómo cada médico intente visualizarla o registrarla. Dado que esto es muy particular y que estamos intentando visualizar en una única ventana todo el contenido que podríamos tener almacenado en una carpeta, esta organización está muy supeditada a los usos y costumbres que tiene cada médico. Si nos imaginamos un paciente de ginecología, por ejemplo, que ha tenido 4 hijos, una paciente, entenderemos que la historia médica puede ser muy larga y extensa y puede ser para nosotros muy importante organizarla y definirla bien, como luego veremos algún caso, para optimizar sobre todo su visualización. Otro dato importante es que en el caso de que nosotros intentemos o nos equivoquemos con las pestañas y hayamos movido ventanas de un sitio a otro y luego no sepamos cómo reordenarlo, el sistema tiene una opción denominada reiniciar composición de la historia médica. De manera que si reiniciamos la composición, el sistema veremos que nos la vuelve a dejar tal y como estaba. Es decir, si volvemos a la historia médica, nos la mostrará tal y como venía por defecto, no nos mostrará la organización que teníamos. Aquí
vemos que teníamos notas, teníamos documentos administrativos en esta pestaña. Antes lo veíamos de otra forma porque yo ya la había dejado visualizada, pero en cualquier caso, repito, esta es como viene el sistema de serie. Hay una opción en la configuración de los usuarios que también nos permite determinar si el usuario puede o no modificar esta composición. Esto es importante porque cuando hay un centro médico con muchos médicos que trabajan poco con Ofimedic o que no saben usarlo mucho, una vez puede ser que lo compliquen y que no visualicen este botón de reiniciar composición, etcétera, etcétera. Con lo cual podría ser importante quitarles ese permiso para que todos se ciñan al mismo sistema de trabajo. A modo de ejemplo, vamos a utilizar ahora un paciente que ha venido varias veces. Por ejemplo, utilizaremos algún ejemplo de Verónica, que la tenemos aquí, que ha tenido un curso clínico, y vamos a ver su curso clínico. Si nos encontramos que el médico va a visualizar a Verónica, lo que se va a hacer, lo primero que nos informa el sistema es de que el paciente tiene 2 notas pendientes. Cuando accedemos a la historia médica podemos añadir notas y que estas notas estén finalizadas o no. Se visualiza también en la parte administrativa, se visualiza en la agenda, pero puede ser importante para el médico conocerlas, con lo cual el sistema lo primero que hace es avisarnos de que tiene 2 notas pendientes. Aquí veremos que en la parte izquierda tenemos el botón de notas con una bombilla que nos indica. Aquí nos aparecen todas las notas que tiene este paciente y tiene 2 notas pendientes. Una del 7 de marzo del 2017 que le indicaba que la teníamos que llamar por teléfono para la revisión. Se supone que esta tarea ya se realizó y se finalizó, pero en este caso no se marcó como finalizada. Y tenemos una nota del 24 de septiembre en la cual hay que recordarle que la próxima vez que tenga deberá entregarnos copia del DNI. Es un ejemplo cualquiera. Si desde el médico desde aquí quisiera añadir notas, desde aquí las añadiría, bien, y también desde aquí si quisiera abrir una nota también la vería. La podría marcar como finalizada o la podría eliminar una vez hecha. Bien, si las notas están finalizadas, aquí no nos aparecerá ninguna alarma, sino que sencillamente nos aparecerán las notas finalizadas porque pueden ser importantes para que el médico, cuando atienda al paciente, las reconozca. Por ejemplo, si el paciente llamó un día diciéndole que le dolía algo, podría ser interesante dejar la nota como pendiente a pesar de estar respondida, porque el médico cuando acceda lo primero que preguntará es cómo se encuentra de la llamada que hizo por teléfono. Bien, es un dato más significativo. Aquí tenemos la ventana de datos médicos que hemos comentado anteriormente. No tenemos ningún dato añadido, solo que no tiene datos tóxicos y que no tiene nada. Podríamos complementar cualquier información. Vamos a la parte que nos interesa. Aquí nos vamos a historia médica. Y aquí en historia médica veremos todo el curso clínico del paciente. Lo vemos ordenado por fecha de manera descendente, pero lo podemos ordenar ascendente o como queramos. Nos indica que el paciente vino el 31 de enero, bien, y le hicimos una exploración en cualquier caso de un aumento de mamas. Hemos elegido un ejemplo de plástica, luego veremos algún ejemplo de ginecología, podemos generar el ejemplo que queramos. Que ese mismo día le generamos una ficha de anamnesis, que la veremos aquí. Si nosotros quisiéramos ver esa ficha de exploración o de anamnesis que tenemos aquí, sencillamente pulsamos encima y desde aquí veríamos los datos generados por esa ficha. Luego veremos cómo se generan. Si queremos ver la hoja de antecedentes, veríamos a la hoja de antecedentes. Bien. Si nosotros queremos ver el curso clínico, sencillamente veremos que el día 7 de marzo vino por una visita preoperatoria, no hay ninguna anotación. Si nosotros hicimos una visita el día 7 de mayo, nos indica que tiene una intervención. Vamos a añadir las observaciones aquí para visualizarlas. El 27 de mayo le hicimos una exploración, bien, evoluciona correctamente, tomamos una anotación, quitamos los puntos. Si quisiéramos ver exactamente lo que hicimos ese día, lo que haremos será pulsar encima y nos abriría la ficha. Es decir, desde aquí vamos uno a uno viendo todos los actos médicos que le hemos realizado y sencillamente con posicionándonos encima vemos el texto de lo que escribimos cada día. Si en esta visita queremos ver también lo que escribimos en ese día, lo veremos. Es decir, de una manera muy sencilla y muy rápida estamos viendo todos los actos médicos que le realizamos al paciente. Desde aquí también podríamos buscar cualquier texto. Si aquí indicamos intervención, por ejemplo, nos aparecería todos los actos médicos que se han generado en la historia médica donde hemos incluido esta cadena de texto, lo cual para localizar cualquier información dentro de la historia médica también puede ser interesante. Aquí tenemos campos como fecha, el tiempo que se ha realizado, el tipo de acto, el tipo de actuación, el médico que lo ha realizado, el episodio que veremos luego, la fecha de realizado, ¿no? Porque podría ser que fueran actos médicos no realizados.
etcétera, etcétera. Lo más habitual de aquí es el curso clínico. Vamos a ver cómo se organiza. Aquí tenemos en la parte izquierda todos los actos que se han realizado, que son los que se ha visualizado, pero como los actos los podemos tipificar, hemos dicho anteriormente que el acto típico y básico es la visita médica, dada que la visita médica ya tiene un documento, un formato para que podamos introducir información. Si queremos de todo esto de aquí solo ver el curso clínico, que es lo que utilizará el 99% de los médicos, aquí veremos todo el curso clínico y solo tenemos que leer 7 de marzo, preoperatoria, 7 de mayo, una intervención, que tenemos aquí de mamoplastia, una exploración, volveremos a añadir aquí, esto cuando se guarda ya queda almacenado. Una visita de exploración, que evoluciona correctamente, una visita normal, con lo que anunciamos, y la visita del texto de hoy. Si tuviera la visita del texto de hoy nos indica que este paciente tiene una visita normal, nos iremos al formulario y como hemos dicho antes, cada visita médica puede tener incluso por su tipo de visita un formato predefinido. Lo previsualizamos aquí, que podíamos escribirlo directamente de aquí, esta tiene un dibujo, o bien podemos ir a abrir el editor completo, que lo que hará será, vamos a optimizarlo para esta pantalla, nos aparecerá aquí la ficha, con lo cual aquí podríamos añadir cualquier tipo de texto, podríamos tener textos predefinidos, como hemos dicho antes, luego veremos algún ejemplo, y sobre la imagen en cuestión, acceder, voy a ponerla para que veamos los textos, acceder a editar la imagen, nos aparecería la imagen en pantalla y desde aquí nosotros podríamos escribir, marcar, anotar, bien, realizar cualquier con los colores que queramos, bien, y esto ya quedaría guardado en la visita médica. Esto lo guardaríamos y ahora luego cuando consultáramos, al volver a abrir la historia médica, veríamos el texto añadido aquí en observaciones. Vamos a visualizarlo a modo de ejemplo para que lo puedan volver a ver. Accederemos a la historia médica del paciente, nos vuelve a anunciar que tiene 2 citas pendientes, bien, nos aparece la visita de hoy porque es lo que le hemos introducido hoy y porque el paciente tiene cita hoy, si no, no nos aparecería, y aquí veremos las observaciones que tomamos en su momento. Esto no lo he guardado antes, pero aquí tendríamos las observaciones que hemos tomado. No nos aparece el dibujo, pero si quisiéramos verlo, con un simple doble clic ya nos aparecería. Esto en cuanto a lo que es las visitas médicas del sistema. Como hemos dicho antes, el formato de cada tipo de visita médica puede ser predefinido. Una visita preoperatoria puede tener su formato, una visita de evolución puede tener su formato, una visita normal puede tener su formato, dado que ya preparamos esa plantilla médica para que el médico ya sepa lo que tiene que introducir cada vez. A partir de aquí podemos empezar a complicarlo mucho o a simplificarlo. En Ofimedic separamos los actos médicos por tipos de actos. Y aquí tenemos actuaciones. Entendemos como actuaciones aquellos modelos de actuaciones que vamos a generar al paciente. Por ejemplo, podemos tener fichas de anamnesis. Hemos visto que aquí tenemos datos generales médicos. Pero podría ser que por nuestra actividad nosotros tuviéramos la necesidad de recoger mayor información o parametrizarla. Podríamos tener fichas de anamnesis predefinidas. Por ejemplo, si nos vamos a fichas de antecedentes, veremos que el sistema nos muestra determinadas fichas. Estas fichas se configuran, luego veremos cómo, desde la parte de configuración de la historia. Y aquí tenemos antecedentes obstétricos. Por ejemplo, si elegimos la ficha de antecedentes obstétricos, nos aparecerá una ficha. Esta es más limitada. Vamos a abrir otra que tenga mayor valor, más campos, más información. Aquí tenemos una ficha, por ejemplo, de historia obstétrica. Como veremos, nos aparece una ficha donde tenemos una serie de datos predefinidos, un formulario, que cada usuario puede configurarse estos tipos de formulario. De manera que cuando nosotros introduzcamos aquí algún dato, veremos, pues por ejemplo, cualquier información, esta ficha quedaría grabada dentro de la historia médica de Ofimedic. Veremos también, perdón, que no le he dicho que no. Veremos que podemos tener también tipos de ficha de exploración. Podemos realizar cualquier tipo de exploración al paciente. Por ejemplo, si queremos hacer una ficha de exploración básica, podemos tener definidas tantas como queramos, nos aparecerá un formulario. Esta exploración, nosotros al introducirla, quedaría grabada directamente en la historia. Este tipo de ficha, como hemos dicho antes, también queda grabada. Podríamos tener, perdón, que no quiero guardarlo. Podríamos tener fichas de tratamiento. Podríamos tener de la misma forma fichas de intervención. Podríamos tener informes predefinidos, tipos de diagnósticos, pruebas, recetas, preoperatorios, audiometrías, aquí porque tenemos un ejemplo para otorrinolaringología. Anotaciones varias, nos llama un paciente por teléfono, una revisión, un documento que nos entregan, visitas médicas, presupuesto. Es decir, aquí nosotros podríamos tipificar los actos médicos que queramos, ir guardándolos. No hay ningún cliente que utilice o que conozcamos todo el conjunto de
de actos médicos, pero sí que es importante utilizar algunos de ellos, como luego posteriormente explicaremos. Aquí en la lista de las actuaciones médicas, desde la opción de todo, lo estábamos visualizando todo. Pero si quisiéramos, por ejemplo, ver solo las fichas de anamnesis, desde aquí veríamos solo las fichas de anamnesis. Si queríamos ver los diagnósticos, aquí veríamos los diagnósticos. Si quisiéramos ver los documentos que nos ha entregado, aquí veríamos los documentos. Las fichas de exploración, las visitas. Si, por ejemplo, hubiéramos tomado alguna anotación, por ejemplo, vamos a ver que nos llamó por teléfono, nos llama por teléfono para indicarnos que tiene dolores. Le damos una cita para el mismo día. Con lo cual esto lo podíamos guardar. Asignaremos el facultativo. Ahora el sistema en cada acto médico que hagamos nos va a solicitar qué facultativo lo está realizando. Cuando un usuario que ha accedido al sistema ya es médico, este campo ya aparece cumplimentado por él. Yo he accedido con un usuario que no es médico, con lo cual lo voy a tener que indicar cada vez. Veremos que hay un campo que pone derivado. Podríamos derivar esta tarea a otro médico. Todos los actos médicos pueden derivarse, con lo cual a ese médico le aparecería también una alarma indicándole que tiene esos actos derivados. En cualquier caso, ahora no es el objetivo. Podríamos marcar si está realizado o no está realizado para saber luego lo que está realizado o no. Y como veremos, aquí en tipo de acto médico ya nos aparece una anotación realizada el 24 de septiembre. Si lo vemos todo, como lo estamos viendo ordenado esto por fecha, veremos que ya tenemos aquí que el día 24 de septiembre tiene un diagnóstico emitido, aquí tenemos una anotación tomada por teléfono y aquí tenemos una visita médica. Es decir, aquí en todo nos van apareciendo todos los actos que lo hemos realizado a dicho paciente. Y aquí lo que podemos hacer es simplificarlos, visualizándolos solo los que corresponden a ese tipo. Esto, si es lo que nos interesa. Podríamos también determinarle que en lugar de almacenarlo por tipo de acto, lo quisiéramos almacenar o agrupar, por fecha. Es decir, aquí nos indicaría qué le hemos hecho durante todo, lo mismo que estábamos viendo antes, pero desde aquí podríamos decirle qué le hemos hecho el 24 de septiembre y solo aparecería lo que le hemos hecho el 24 de septiembre. ¿Qué le hemos hecho el 14 de septiembre? Podríamos verlo. O bien podríamos agruparlo, por ejemplo, por facultativo. ¿Qué le ha hecho el doctor Alejandro Mota? Todo esto. ¿Qué le ha hecho Pilar? Todo esto. Esto se configura desde la configuración de la agenda, como luego veremos. Pero es importante porque cada centro puede tener predefinido cuál es la forma óptima para visualizar su historia médica. Yo la voy a dejar agrupada por tipo de acto porque es muy útil. Es decir, nosotros cuando accedemos a un paciente lo primero que necesitamos saber es qué le ocurre. Con lo que le ocurre, lo primero que podemos ver son los diagnósticos o los tratamientos, ¿bien? Con lo cual aquí sabríamos el diagnóstico y aquí podríamos ver las veces que ha venido, con lo que le recogimos todas y cada una de las veces de información, lo cual podría ser muy útil, ¿bien? Para indicar a qué ha venido este paciente, qué le hemos hecho y qué anotaciones hemos realizado durante el tiempo. Luego posteriormente podemos ver, pues por ejemplo, este día nos entregó una analítica, pues vamos a visualizar la analítica y la visualizaríamos. Luego veremos algún ejemplo. Le hicimos una exploración, vamos a ver la ficha de exploración y veríamos la exploración en concreto. Dentro de esta misma lista hay más opciones. Luego veremos el apartado del episodio. Podemos cambiar la visualización de la vista. Por ejemplo, podemos acceder a visualizar la vista un poco más amplia. Si nosotros tenemos una pantalla más grande, podría ser interesante que esta vista hacerla doble. Es decir, en lugar de visualizar una línea por registro, como estamos viendo aquí, la necesidad de posicionar el puntero del ratón para ver el texto, si cambiamos vista, lo que escribimos cada vez ya nos aparece predefinido y escrito en esta parte de aquí. Bien, al menos parte de él, lo cual nos va a ayudar un poquito más a conocer, al hacer una lectura rápida. El comportamiento sigue siendo el mismo que la otra visualización. También podríamos cambiar la letra. Si el médico le cuesta visualizar esa letra, desde aquí puede cambiar el formato de la letra, aumentarlo, reducirlo, etcétera, etcétera. Esto se guarda por usuario médico, no se guarda por la consulta en general. Y luego, como hemos dicho antes, si queremos buscar cualquier valor por cualquier tipo, desde aquí tenemos herramientas para buscar cualquier valor por cualquier tipo. Estas son las características más significativas de cómo se organiza todo este conjunto de actos médicos que tenemos aquí. Vamos a ver el ejemplo. En este caso, Verónica tiene alguna imagen. Como tiene alguna imagen, vamos a ver cómo trabajaríamos con las imágenes.
Si accedemos aquí a multimedia, veremos las imágenes que tiene este paciente almacenadas y aquí las podemos ver todas una por una. Luego entraremos un poco más al detalle del capítulo de imágenes, pero lo que sí que es importante es que desde aquí podamos ver que esta paciente, las imágenes que le hemos tomado, las podemos ver agrupadas por fecha, como tenemos aquí agrupadas por fecha, o las podríamos ver agrupadas por fecha y por categoría o solo por categoría, para que podamos nosotros, por tiempo transcurrido, podemos ir agrupándolas por determinados, en este caso es un periodo más de un año, bien, y todas me parecen, si fuera menor de un año no sé, me parecería agrupado. Pero lo que podemos hacer es un poquito agrupar su visualización. Tenemos una opción para visualizarlas todas, lo que igual nos va a permitir desde un visualizador ir visualizándolas una a una para verla. Desde aquí podríamos incluso compararlas, podemos seleccionar una, podemos seleccionar la otra y compararlas. Ahora el sistema nos muestra comparadas y desde aquí podríamos imprimirlas, ampliarlas, etcétera, etcétera. Podríamos editarlas, es decir, si nosotros queremos editar una imagen, buscaríamos la imagen en cuestión, pulsaríamos encima de ella y desde aquí podríamos escribir, no lo voy a guardar. Bien, podríamos imprimirlas, imprimir varias de ellas, es decir, podemos hacer bastantes cosas con las imágenes médicas. Y así tenemos todos los datos médicos del paciente. Posteriormente tenemos también, que hemos visto antes, las ventas del día. Si nosotros, el médico le ha hecho algo, esta paciente nos indica que es de Mutua Gallega, con lo cual nos va a indicar que por defecto vamos a venderle actos de Mutua Gallega. Me parece que aquí yo no tengo configurados actos de Mutua Gallega, pero podríamos desde aquí seleccionar una tarifa privada y acceder. Pues le hemos hecho, por ejemplo, a esta paciente una citología. Marcaríamos el acto médico, nos indica 50 euros y ahora al guardarlo, cuando esta persona pase por recepción, desde recepción ya sabrían que tienen que cobrarle 50 euros. Podremos hacer que el médico escriba esto o bien podríamos decirle que el médico lo escribiera desde aquí. Bien, con lo cual este texto que hemos escrito en la parte inferior le aparecería al paciente directamente en su formulario para que a la persona de recepción para que sepa que tiene que cobrar una citología. Es decir, tenemos las dos opciones: o el médico escribe un texto o directamente busca el acto médico o los actos médicos, porque podemos añadir más de uno, para que ya sepan que cobrarle. El hecho de que el médico los añada directamente es interesante principalmente si cobran comisiones, dado que es el mismo el que incluye el acto, no es la persona de recepción, y así se reducen errores. Bien, y esta es una manera rápida y fácil de ver la historia médica. Vamos a elegir otro ejemplo, vamos a buscar a Leticia, volveremos a la historia para tener más datos y repetiremos el mismo proceso. Leticia nos dice que tiene una hora pendiente, nos aparece el texto de la visita de hoy para que podamos acceder, iremos a la pestaña de anamnesis, anotaremos las anamnesis que queramos, accederemos a la historia médica, lo vemos todo, tiene una visita de ecografía, esta nos aparece descendente porque antes lo he guardado así, lo vamos a guardar correctamente, tiene una historia obstétrica almacenada el 23 de enero del 2014, tiene una ficha de revisión con problemas de menstruación, descartamos embarazo, luego posteriormente le imponemos un DIU y nos viene hoy el 24 de septiembre para una ecografía. Si quisiéramos escribir, vendríamos al formulario, la visita de ecografía del tipo de ecografía no tiene un formulario definido, con lo cual el médico escribiría cualquier texto correspondiente y con esto ya tiene más que suficiente. Si el médico le hubiéramos vendido cualquier cosa, esta le hemos hecho antes, le voy a eliminar. Si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, una ecografía, el médico desde aquí podría decir que le hemos hecho una ecografía y con esta visita ya tendría bastante. Si el médico lo que quiere es visualizar alguna imagen, desde aquí visualizaríamos imágenes, ecografías, cualquier dato que hubiéramos tomado del paciente. Bien, la imagen nos aparecería directamente en pantalla o las visualizaríamos todos. Si hubiéramos capturado alguna imagen, ahora lo capturaría y lo almacenaríamos dentro del sistema. Bien, ya no tendríamos nada más. En la visita médica podríamos indicarle también si el médico se ha finalizado la consulta. Esto es útil porque la visita ya quedaría como finalizada y no tiene que finalizarla el personal de recepción. Esta opción es opcional, dado que a menudo el que determina si la visita está finalizada no es el médico, sino es la persona que hay en recepción cuando se le cobra. Pero en cualquier caso, desde aquí el médico también puede determinar si la visita está finalizada o no. También podría mandarla luego a la sala de espera. En Ofimedic podemos configurar tantas salas de espera como quieran. Hay quien determina una sala de espera, que es sala de espera facturación, y allí manda al paciente para tener localizados todos aquellos pacientes que están pendientes de facturación. Bueno, esto es libre y ahora guardaríamos la consulta médica y ya quedaría almacenada.
Vamos a ver ahora cómo podemos configurar este conjunto de actos médicos. Volveremos a la historia de Leticia para entenderlo un poco mejor. En su historia médica, donde nos aparecen, vamos a visualizarla en modo lista para hacerle un poco de resumen. En la historia médica de Leticia nos aparece que aquí hay una ficha denominada antecedentes. Como hemos explicado anteriormente, este conjunto de actos médicos pueden configurarse como quieran. Entraremos en un matiz. La mayor parte de gente utiliza el curso clínico. Es decir, el 99% de los clientes de Ofimedic y de cualquier otro sistema informático generan curso clínico a medida que el paciente viene. Este hecho es interesante para el médico para ver cómo evoluciona el paciente. Si imaginamos un paciente que ha ido a un traumatólogo, puede ser que el paciente se haya caído una vez jugando a fútbol y tenga una rotura de menisco, y al cabo de 3 años haya vuelto a caer jugando a fútbol o esquiando, cualquier caso, y se haya hecho una rotura del cruzado anterior. En ambos casos nos podemos encontrar que el paciente, para la rotura de menisco, pues se le ha hecho una intervención, ha venido varias veces, ha tenido una visita preoperatoria, una serie de actos, una cura, una revisión. Hemos contactado con él por teléfono porque nos tenía que entregar algún documento, nos ha dado el documento, y luego al cabo de 2 años pues ha vuelto porque se ha roto el ligamento cruzado anterior y se ha repetido el proceso, con lo cual nos vamos a encontrar que esta historia médica puede ser enorme, es decir, puede tener mucha información. Si imaginamos un paciente, por ejemplo, una paciente de ginecología que ha tenido 4 hijos, pues nos va a ocurrir lo mismo. Aquí tendremos un número enorme de actos médicos. Con ello, lo que quiero decir es que posiblemente para el médico reconocer qué actividad le hemos hecho a este paciente va a ser lenta y más complicada. Como tendremos mucho curso clínico y fichas de antecedentes, consideramos que hay un valor que es muy significativo y que es muy importante, que nos va a permitir sobre todo reconocer al paciente fácilmente por lo que se le ha hecho y saber incluso lo que ha venido a hacerse y aquello que le hemos hecho y lo que no le hemos hecho. Normalmente esto es la conclusión que puede ocurrir en cualquier entorno empresarial. En un entorno empresarial lo podríamos llamar un pedido y una compra. En un entorno médico, y ya sabemos que suena feo, pero es así, puede ser el paciente ha venido porque le sucede algo y le hemos tratado de lo que sucede. Ese ha venido porque le sucede algo es una conclusión que saca el médico, basada en una serie de pruebas, de exploraciones, que son todas estas que vamos almacenando aquí. Es decir, este conjunto de actos médicos van determinados a prever un poco qué le ocurre a este paciente y a tratarlo. En cualquier caso, lo que le ocurre al paciente puede estar determinado por 2 tipos de actos, o bien por un diagnóstico, o bien por un tratamiento. Suele ser el diagnóstico. Cuando un paciente viene y le ocurre alguna cosa, en función de las pruebas que realicemos nosotros emitimos un diagnóstico. Y el diagnóstico puede ser cualquier cosa, puede ser una recomendación, puede ser una receta, puede ser una intervención o puede ser un tratamiento que esté determinado por un protocolo en concreto indicado. Con lo cual, lo más interesante es añadir el diagnóstico. En Ofimedic podemos tener dados de alta tantos tipos de diagnóstico como queramos. Yo puedo acceder aquí a diagnósticos. Si esta paciente tiene un diagnóstico cualquiera, accederemos aquí y veremos que aquí nos aparecen muchos diagnósticos. En este caso nos aparecen porque a esta paciente en este entorno nosotros lo que hemos hecho ha sido cargar todo el CIE-10. El CIE-10 por defecto, que es el conjunto de diagnósticos establecidos legalmente, se pueden cargar opcionalmente desde Ofimedic, pero hay creo que 18.000 o 30.000, no recuerdo cuántos, lo cual puede complicar un poco la actividad. Yo recomiendo que se simplifiquen. Por ejemplo, aquí estamos viendo varios casos de abortos que pone aborto ilegal o aborto de tal tipo, de tal tipo. A menudo es más interesante definir un tipo de diagnóstico, pues lo vamos a llamar aborto o aborto legal y aborto ilegal 2, de manera que luego lo veremos fácilmente en la historia y luego el tipo ya lo escribiremos dentro. Más que nada porque luego la localización es más complicada y luego si queremos hacer un análisis de todos los abortos que hemos tenido va a ser más complicado porque tendremos 50 tipos de aborto, dado que el CIE-10 nos da 50 tipos de aborto, no nos da 1 o nos da 2. Bueno, en cualquier caso, yo voy a seleccionar cualquiera y aquí nos va marcado, nos va a indicar
quién ha hecho ese diagnóstico, nos aparece un texto de observaciones que podemos ampliar o reducir, si está realizado o no está realizado, que es solo una marca, y a partir de aquí ya tenemos el registro almacenado. Es decir, cuando vemos toda la historia médica vemos el curso clínico y el diagnóstico. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, cuando este paciente venga, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué diagnósticos le he emitido? Tiene un aborto ilegal producido el 24 de septiembre del año 2018. ¿Y qué ocurrió la última vez? Le hicimos una ecografía. Con esto tenemos más que suficiente. Si este paciente, por ejemplo, hubiera tenido una rotura de menisco, podríamos haber añadido un diagnóstico de meniscopatía. No sé si lo tenemos aquí dado. Bueno, voy a buscar. Meniscopatía. Pues no. Meniscopatía. Bueno, alteración del menisco. Bien, escribiría el diagnóstico que le he emitido y el diagnóstico ya quedaría. Aquí me quedarían grabados dos diagnósticos. Este paciente tiene una alteración del menisco y sufrió un aborto legal en esta fecha en concreto. Quiero decir que fácilmente podemos indicar qué le ha ocurrido al centro. Esto también nos permitiría que luego posteriormente, cuando queramos analizar cuántos abortos ilegales hemos hecho, lo podremos ver, como veremos posteriormente. Podemos también indicar, el otro valor que tenemos es el tratamiento. El tratamiento podemos tener definidos tantos tipos de tratamiento como queramos. El tratamiento es más complejo porque el tratamiento puede tener una ficha predefinida en concreto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un tratamiento de psoriasis para un paciente que nos ha venido, me parece que tengo uno aquí, tratamiento de psoriasis, yo puedo definir el tratamiento de psoriasis con un formulario en cuestión. Este formulario tiene una plantilla definida, donde puedo hacer que aparezcan automáticamente ya datos del paciente cuando he configurado la plantilla y un formulario donde yo puedo escribir textos. Incluso puedo definir textos predefinidos. Por ejemplo, yo podría determinar textos predefinidos que aparezcan aquí para que el médico no tenga que introducir tanta información. Selecciono el texto y ya me aparezca el texto predefinido. Posteriormente podría el médico venir aquí y complementarlo, reducirlo, ampliar, lo que quisiera. Firmaríamos el médico y desde aquí podríamos marcar si se ha realizado o no se ha realizado. En algunas especialidades médicas puede ser muy interesante marcar qué tratamiento se le ha propuesto hacer el paciente y cuál se ha realizado, sobre todo a menudo cuando es medicina privada, porque puede ser que el tratamiento esté supeditado a un presupuesto y queramos luego conocer qué tratamientos le hemos hecho al paciente y cuáles no. Bien. Lo guardaríamos y veremos que aquí, cuando vayamos a tratamiento, nos aparecerán los tratamientos que le hemos propuesto también y que se ha realizado el paciente y los cuales no. Aquí la fecha de realizado nos aparece nula porque no hemos realizado ningún tratamiento a este paciente. Volviendo a lo que estábamos explicando anteriormente, esa labor de análisis nos determina principalmente, nos ayuda a determinar qué le hemos hecho al paciente, es decir, un diagnóstico y un tratamiento. Con esto tenemos más que suficiente. Posteriormente podemos tener, como hemos visto antes, fichas de antecedentes, fichas de exploración, fichas de tratamiento, fichas de intervención. Cuando realizamos una intervención quirúrgica podemos determinar un protocolo quirúrgico con todo lo que vamos a hacer al paciente. Tenemos el formulario del protocolo quirúrgico, lo almacenamos, lo guardamos y queda ya guardado directamente de la historia médica. Podríamos preparar un informe, podríamos tener tantos tipos de informe como quisiéramos, un informe básico y aquí aparecer determinados textos, complementaríamos el informe, bien, lo guardaríamos, indicaríamos el médico que lo ha hecho y quedaría el informe almacenado. Esos informes luego los podemos imprimir. Vamos a verlo. Tenemos el informe, cualquier documento, veremos que podemos imprimirlo, lo podemos convertir a un PDF, incluso podríamos firmarlo digitalmente para que enviar una tableta para que el paciente nos lo firme digitalmente. Esto se explica luego en otro apartado. Si tuviéramos, por ejemplo, el tratamiento, cualquier acto médico, veríamos que también, si es continuado, podríamos duplicarlo, porque podemos tomar el documento de tratamiento que hicimos en su momento hace 3 meses y como vamos a continuar ese tratamiento lo duplicamos. El sistema nos hará otro exactamente igual, pero con fecha de hoy, con el mismo texto, donde podremos ampliarlo y modificarlo. Esto es útil para evitar tener que introducir información constantemente. Luego tenemos pruebas. Podemos realizar cualquier tipo de prueba que tengamos predefinida en el sistema. Pues si tengo una prueba de analítica, pues aquí tengo la prueba predefinida con los campos y el sistema me quedaría grabada la prueba dentro del sistema. Tenemos también
los tipos de preoperatorios. Podemos tener un formulario predefinido con los valores del preoperatorio que vamos a indicar y quedarían grabadas. Podemos también tener, en este caso una audiometría porque está realizada, una anotación, como hemos visto antes, es decir, cualquier anotación que queramos añadir al paciente. Pues nos ha enviado un WhatsApp y nos ha indicado cualquier registro. Bien, esto lo quería registrado y automáticamente quedaría grabado, bien, como una anotación dentro del sistema para indicar todos los mensajes, las llamadas de teléfono que hemos tenido. Podríamos tener un documento, el paciente nos entrega un documento y lo almacenamos dentro del sistema. Podríamos venir aquí, indicar que queremos almacenar el documento y desde aquí importaríamos el documento en cuestión que quisiéramos almacenar dentro del sistema. Bien. No lo vamos a hacer ahora porque luego veremos algún caso práctico. Y podríamos añadir incluso una visita o un presupuesto que se explica en la parte administrativa. En resumen, todos estos actos médicos dependen de cada uno las necesidades que tenga de complicarse la gestión de la información. Es decir, si yo quiero trabajar con el curso clínico y hacerlo sencillo, lo que haré será curso clínico para ver todas las veces que ha venido el paciente y luego ir añadiendo diagnósticos para saber qué le pasa al paciente, o diagnósticos o tratamientos y poca cosa más. Cuando haga un informe, haré un informe, y si quiero ver yo el informe, veré el informe. Si quiero yo registrar los tipos de prueba, podré ir generando tipos de prueba. Si quiero generar anotaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se configura todo esto? En la parte de administración tenemos una opción denominada historias médicas donde tenemos todos los tipos. Y aquí, por ejemplo, tenemos tipo de prueba. Y aquí tenemos varios tipos. Veremos que podemos configurar tipos. Aquí hay algunas predefinidas. Elegiremos la citología porque quiero que la vean como ejemplo. Y aquí hay un tipo de prueba denominada citología. Esta la he configurado yo antes en un momentito para que ahora vienen. Si yo lo tuviera configurado en un Word, sencillamente me iría a mi editor de Word, vendría aquí y la copiaría. Dado que Fimedic, como veremos, incorpora un editor de Word, un editor de Excel, un editor de tipo de fichas parecido a un Access para cada tipo de ficha médica. Si yo, por ejemplo, quiero que aquí, como veremos en la parte superior, nos aparecen las herramientas más típicas de Word. No es Microsoft Word, pero se parece. Y a partir de aquí podríamos determinar incluso, aquí queremos que aparezca la fecha del paciente, ¿verdad? Pues tenemos un botón denominado datos, seleccionamos el campo de insertar campo y aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, acto médico, fecha. Esto lo que hará será que cuando entreguemos este registro a un paciente, esta ficha a un paciente, aquí aparecerá la fecha del día que le damos el acto médico. Si aquí queremos el nombre del paciente, por ejemplo, buscaremos aquí del paciente, aquí tenemos un campo donde nos indica nombre completo y aquí nos aparecerá. Si es de una compañía de seguros, nos aparecerá el dato de la mutua o compañía de seguros, que lo tenemos aquí. Si aparece el doctor solicitante, aquí nos aparecerá, podríamos indicar del acto médico el nombre del médico, que ahora no lo localizo. Paciente, prueba, perdón, en este caso sería el facultativo que tenemos aquí, perdón, la lentitud. Bien, y a partir de aquí el resto ya podríamos configurarlo. Datos clínicos, localización de la muestra, tipo de prueba, o incluso podríamos añadir, por ejemplo, una tabla. Es decir, podríamos hacerlo más bonito si quisiéramos. Y vamos a añadir aquí, insertar una tabla, que la tabla tendrá estos registros, y aquí pondremos pues los datos clínicos en la parte superior, la localización de la muestra en este apartado, el tipo de prueba en este apartado, datos ginecológicos en el mismo apartado, DUR. Yo no soy médico y no sé lo que estoy añadiendo, pero bien, la podríamos hacer más bonita, más fea, negritas, colores, lo que quisiéramos. Ahora solo es firmado, lo que fuera, y este documento lo vamos a guardar. Hemos hecho una configuración de un tipo de prueba. Si por ejemplo quisiéramos aplicarle a Leticia, ahora veríamos que yo puedo ir aquí a crear actuación, seleccionar prueba, aquí podría buscar la citología, me aparece citología y veremos que ya me aparece automáticamente los datos de esta mujer.
Nos aparece la fecha del día que lo estamos haciendo, su nombre, su compañía si fuera de compañía, el doctor que lo solicita. El doctor aún no ha escrito su nombre, con lo cual, como ya hemos dicho antes, si fuera médico el que la está haciendo ya aparecería por defecto. Y aquí podría el médico ya directamente escribir lo que quisiera para solicitud de la prueba. Esta prueba podría guardarse, exportarse a PDF, lo que quisiera. En el apartado de pruebas se explican más casos, más datos relativos con la prueba, datos que podemos guardar la referencia del paciente, el código de barras, pero esto se explica en el apartado de pruebas. Lo guardamos y ya nos queda grabado aquí como pruebas que este paciente tiene dos pruebas, una analítica entregada el 24 de septiembre, que es la que hemos hecho antes, y otra, que es la de histología que hemos visto ahora. Si la queremos ver, pulsaremos y la veremos. Todos los actos médicos tienen una opción que lo explicaremos más adelante para bloquearlos. Si no queremos que nadie los modifique, los bloquearemos, de manera que este acto médico quedará ya firmado. El único usuario que va a poder liberarlos para modificarlos es el administrador. También hay un proceso en Ofimedic que lo que hace es que permite que todos los tipos de actos médicos, en función de su tipo, o todos, se bloqueen automáticamente a una hora determinada del día, lo cual hará que no pueda modificarse nada. Asimismo, todos estos actos médicos, todos, tienen un botón denominado acciones, que nos indica qué usuario lo ha creado, hora de creación, hora de modificación, etcétera, etcétera. Es decir, que de cara a la LOPD tenemos un registro exacto de todo lo que ha hecho, quién ha hecho cada acto, cada acción en ese tipo de acto médico. Si lo quisiéramos visualizar todo, aquí como vemos, lo veríamos todo. Esto en el caso del tipo de prueba. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer un tipo de tratamiento, vamos a imaginar, cuando lo queramos crear, vamos a nuevo. Y el sistema nos permite, esto no solo atañe a los tipos de tratamiento, sino que atañe a cualquier tipo de acto médico, a su mayoría, salvo a diagnósticos, que el diagnóstico es sencillamente una etiqueta. Pero cualquier tipo de acto médico, un tipo de tratamiento, de anamnesis, de prueba, de exploración, puede estar supeditado a 3 modelos de ficha médica. Puede estar supeditado a una plantilla editable tipo Word, que es, como hemos visto antes, esta plantilla, que en el caso de la citología, que nos permite editar un documento donde le vamos a dar el nombre y aquí escribiremos todo lo que queramos sobre él. Y luego añadiremos los campos que queremos que aparezcan del paciente o del médico por defecto en el documento médico. Es muy sencillo de hacer porque cada uno puede realizar los suyos. Podemos generar también otro basado en una ficha de Excel. Como veremos, Ofimedic también incluye un editor tipo Excel, con lo cual podríamos aquí añadir valores. Por ejemplo, hay aquí una evolución de dieta porque queremos hacer una gráfica con la evolución de la dieta, registrando pues por aquí, por ejemplo, la fecha, el peso. Entonces, de manera que cada vez que venga el paciente, pues aquí pongamos la fecha y el peso y aquí veamos toda la evolución, incluso aquí incorporar una gráfica. Le daríamos un nombre y automáticamente ya tendríamos el documento hecho en un formato Excel para aplicárselo. Si vamos, por ejemplo, aquí a uno que tenemos hecho de evolución de dieta, aquí veremos que tenemos una gráfica creada, luego veremos un ejemplo y lo añadiríamos. Y luego, para finalizar, tenemos el modelo Access, que es el modelo más antiguo basado en una ficha de trabajo. Esto lo que nos permite es añadir dentro del sistema campos, hacer un formulario a medida. Si queremos que aparezca un campo de texto en el formulario, lo haremos y aquí incluiremos el campo. Si queremos que nos aparezca un valor numérico, iremos y introduciremos el botón. Si queremos que nos aparezca un campo de chequeo, pondremos aquí el campo de chequeo. Si queremos que aparezca un campo de texto, aquí pondremos el campo de texto. ¿Bien? Vamos añadiendo una etiqueta, aquí pondríamos el valor de la etiqueta. ¿Bien? Hay un vídeo ya que explica cómo editarlas, pero luego lo que podemos hacer es acceder a cada una de las propiedades, ir dándole las propiedades. Por ejemplo, aquí podríamos poner edad, aquí podríamos que este texto de aquí es un checkbox si es fumador, por ejemplo. Bien, de manera que luego, cuando nosotros accedemos y entreguemos a esta ficha, nos aparecerá debidamente complementada. Es importante destacar que estas fichas luego no son tan bonitas en el momento de imprimir porque es un formulario, con lo cual si esta información luego la queremos imprimir, a menudo es más interesante que utilicemos un formulario tipo Word o bien un formulario tipo Excel. No voy a guardarla. Y utilizaremos el mismo ejemplo con la pobre Leticia. Si a Leticia le queremos crear ahora, por ejemplo, una ficha de exploración que está basada en una ficha, elegiremos, por ejemplo, aquí tenemos alguna de mamoplastia de aumento, veremos que tenemos la ficha correspondiente creada. Y aquí, como tenemos ya los campos predefinidos, el médico lo único que tiene que hacer es escribir los valores correspondientes si quiere, con lo cual aumenta la velocidad de trabajo. Podría editar también la imagen,
de la misma manera que estábamos editando anteriormente, las marcas, lo que quisiera, y esto automáticamente quedaría grabado en la historia médica del paciente. Bueno, nos falta el episodio, lo explicaremos luego. Ya queda grabado aquí, con lo cual aquí vamos viendo todo lo que le hemos hecho durante el día. Aquí tenemos que hoy le hemos hecho muchas cosas. Vemos si la queremos visualizar, la visualizaremos. Mismo botón de duplicar y el registro de acciones y de bloquear que hemos comentado anteriormente. Si lo hacemos en una ficha de Excel, me parece que teníamos el de evolución de dieta, lo tenemos aquí. Estamos haciendo una evolución de dieta de este paciente. Podríamos indicar aquí, mira, pues vino el 14 de enero del 2017 y pesaba 89 kilos. Luego vino el 14 de febrero del 2017 y pesaba 86. Luego vino el 23 de marzo del 2017 y ya estábamos en 80. Quiero decir que podíamos, y esto lo podemos guardar, de manera que cada vez que venga el paciente lo que haremos será, vamos a ver los tratamientos que le estamos realizando, veríamos el de evolución de dieta, pues pondríamos hoy es día 24 de septiembre del 2018 y la mujer ya pesa 60 kilos. Quiere decir que fácilmente podemos tener esto registrado, de manera que en la historia médica seguimos añadiendo cosas. Hasta aquí hemos visto cómo podemos determinar qué actos médicos queremos almacenar en la historia médica y cómo los podemos configurar. Lo que vamos a ver ahora es qué tenemos que hacer en el caso de querer imprimirlos. Para esto es muy fácil. A menudo lo que queremos es informar al paciente de cualquier documento. Pues cualquier documento que hemos registrado dentro del sistema, como hemos visto antes, lo podemos imprimir y exportar a un PDF. Si quisiéramos hacerlo de manera masiva, podríamos acceder aquí a actos médicos, marcar qué actos queremos imprimir. Los marcaríamos uno a uno y desde aquí en la parte superior tenemos una opción denominada imprimir actuaciones seleccionadas y el sistema automáticamente lo que nos hará será nos imprimirá todas y cada una de las actuaciones generadas, con lo cual nos sacará un informe correlativo con todas las fichas una a una que hemos generado con el paciente. Tenemos otra opción que es muy interesante, denominada aquí imprimir, que nos hará un resumen de la historia para los actos de un periodo. En este caso, por defecto nos dice que le imprimamos lo del día de hoy. Si queremos imprimir lo de toda la historia, le imprimiremos toda la historia, y de un facultativo de todos podemos aquí seleccionar el facultativo. Si le damos esta opción, el sistema ahora nos va a generar un report, que es un report predefinido, donde nos muestra el resumen de lo mismo que estamos visualizando. Datos generales del paciente, nos aparece pues la exploración, nos aparece todos los actos médicos uno a uno con un sistema para paginar, y vamos viendo aquí uno a uno, todos, incluso con una previsualización de las imágenes. Si quisiéramos verlo todo o generar un PDF, tenemos esta opción en la barra superior que nos permite generar un PDF completo. Esto lo que hará ahora será generarlos un documento único donde une todas y cada una de las actuaciones generadas con el paciente, nos las previsualiza en pantalla, lo mismo que estábamos viendo antes, y nos van apareciendo todos y cada uno de los actos con los documentos, las fichas, etcétera, etcétera, de manera que es un resumen muy completo, incluyendo las imágenes finales. Esto también lo podemos mandar a imprimir o exportamos el PDF para que pues, nos lo podamos llevar fuera, nos lo podamos llevar a quirófano o a cualquier sitio. Cualquier dato que generemos de este tipo genera un registro de salidas de información para el debido cumplimiento de la LOPD, que luego se puede consultar en información. De esta manera tenemos varios sistemas para imprimir un acto, imprimir un resumen o imprimir todo lo que hemos hecho juntamente con las imágenes que tenemos del sistema. Hemos dicho antes que dentro de la historia médica también tenemos una pestaña donde aparecen los documentos administrativos. Con el fin de cumplimentar más la información, pues aquí veríamos los documentos que le han entregado sobre todo personal de recepción y que podíamos aquí entregarle también. En la parte de administración ya se explica, pero aquí podíamos tener también configurados los documentos, pues consentimientos, tratamiento de datos de la LOPD, justificantes, documento de preadmisión, documentos administrativos. Estos documentos no son datos puramente médicos en teoría, sino
sino que son datos que también se entregan desde administración, y aquí podemos tener configurados los que queramos, ¿eh? Por ejemplo, un documento de alta, pues seleccionaríamos el documento de alta y nos aparecería la plantilla directamente aquí. Si no le hubiéramos entregado el documento del LPD, desde aquí podríamos seleccionar el documento del LPD y el documento ya aparecería en pantalla, lo podríamos imprimir y que el paciente lo firme. En otro vídeo se explica en el sistema que hay en Office Cloud para que el paciente pueda firmar el documento desde la tableta, incluso cumplimentarlo desde la tableta, pero no es su caso, no es el caso. Si ahora nosotros lo quisiéramos guardar, veremos que el sistema automáticamente, bueno, esto es porque es antiguo y nos da un mensaje, nos aparece el documento administrativo guardado directamente dentro de la historia médica del paciente. Asimismo, si alguno de estos actos médicos fuera muy importante y quisiéramos que el sistema nos avisara solo al llegar, podemos marcarlo. Por ejemplo, cualquier tipo de acto médico, cualquier tipo de registro, veremos que tiene una pestañita aquí que pone activar alerta médica. Si lo marcamos, queda activado. Veremos que luego, vamos a volver luego a la historia médica de Leticia. Esta pobre Leticia le estamos haciendo de todo hoy. Veremos que lo primero que nos avisará es que tiene una nota pendiente y tiene una alerta, que es lo que nos está mostrando aquí. Las notas, como recordemos, las podemos visualizar aquí, pero las alertas médicas las tenemos aquí a mano izquierda. Y aquí nos indicará todos los actos médicos que tenemos registrados del paciente con una alerta, y desde aquí podríamos directamente abrirlos. Bien. Con lo cual esta pestaña la podemos visualizar donde queramos, ¿eh? Quiero decir que si esta pestaña de alertas la queremos poner aquí para verlas más fácilmente, directamente desde aquí también las veríamos. Antes hemos hablado un poco de cómo almacenar imágenes o documentos. Veíamos que podemos almacenar documentos generando una actuación médica llamándola documento de paciente, es decir, cualquier documento que nos entrega el paciente. Desde aquí seleccionaríamos el documento con el botón de importar y automáticamente lo importaríamos y lo veríamos. No sé si este paciente tiene algún documento, este paciente no tiene ninguno. Vamos a buscar otro, creo que Verónica sí que tiene. Accederemos a su historia médica. Nos indica que tiene actos médicos, y cuando aquí nos indica que tiene un documento, si queremos ver el documento, pulsaremos encima, abriremos el documento y veremos el documento que registramos en su momento. Podría ser una anotación del médico, cualquier anotación, cualquier cosa que hayamos generado externamente. Lo tenemos aquí guardado y tenemos el compendio de documentos. También nos aparecería en el documento PDF dicho documento. Podemos hacerlo también desde multimedia. Aquí tenemos las imágenes, podemos importarlas si las tenemos ya capturadas, tanto imágenes como vídeos como PDFs, o incluso podríamos capturar el documento si colocamos el documento en el capturador, en el escáner, y directamente el sistema lo escanearía, o si tenemos una webcam conectada, automáticamente aquí el sistema conectaría con la webcam que tuviéramos conectada, y desde aquí podríamos visualizarla bien y capturar las imágenes o vídeo que estamos capturando desde dicha imagen, desde dicho capturador. Luego posteriormente podríamos abrir las imágenes y visualizarlas, o bien visualizarlas todas, como estábamos viendo antes, visualizarlas una a una, o con el visualizador visualizar todas y cada una de las imágenes para ir viéndolas, ir viendo toda su evolución del sistema. Podríamos imprimirlas o incluso podríamos seleccionar varias de ellas con el botón de control, por ejemplo, e indicar luego si las queremos imprimir. Bien, si las queremos imprimir, el sistema lo que nos hará será imprimirlas todas una a una para poder incorporarlas dentro del sistema. También podríamos seleccionarlas desde aquí, 1, 2, 3, 4, cualquiera, e indicarle que queremos imprimirlas. Podríamos seleccionar que nos haga un documento con las 4 imágenes y el sistema nos hará un documento unido con las 4 imágenes, para que podamos añadir a cualquier informe, cualquier documento. A su vez, cuando estemos generando cualquier tipo de documento médico, pues si vamos a generar cualquier informe, por ejemplo, y elegiremos un informe básico, desde aquí también tenemos una opción denominada insertar en la barra superior, que podríamos indicar asociar una imagen del paciente o cualquier imagen externa. Si queremos asociar alguna imagen del paciente, podríamos seleccionar la imagen que tuviéramos del paciente y la imagen ya aparecería directamente aquí, donde podríamos añadirla en cualquier parte del documento que nosotros quisiéramos, o insertar una imagen desde un fichero externo que quisiéramos. Esta imagen quedaría guardada en el documento, bueno, nos indica como todo el rato que tiene que grabar el facultativo, y quedaría aquí grabado el documento con la imagen asociada.
Todas estas imágenes luego, posteriormente, también las podemos visualizar de manera general como todo tipo de actos médicos que tenemos en el sistema. Incluso, y antes que continuar con el análisis, disponemos de una app en el entorno cloud que lo que permite es que cuando estamos con imágenes podamos capturar directamente desde el teléfono cualquier imagen. Es decir, hay un entorno en Ofimedic Cloud denominado app Fotos, que lo que nos permite es que lo abrimos desde el teléfono móvil, seleccionamos el paciente, previa autentificación del usuario. En el app lo que estamos viendo es las fotos del paciente, los datos del paciente, y desde allí podemos capturar la fotografía. Lo que capturemos desde el teléfono o desde la tableta, automáticamente quedará grabada la imagen dentro de la historia. Es decir, no tenemos que capturarla, importarla previamente, reconocer de quién era, sino que automáticamente la imagen quedará almacenada. También tenemos, en cuanto a importar imágenes y documentos, la opción de que aquí en Administración, en Configuración, hay una tarea denominada Tareas Programadas, que se denomina importar PDFs imágenes. Es decir, podríamos estar todo el día almacenando documentos, imágenes en una carpeta que tendrían que las imágenes tener un denominador, un formato en concreto que está compuesto por los primeros caracteres del número de historia médica, un guión y un texto. Automáticamente esto lo podemos dejar en una carpeta durante el día y en cualquier momento podemos importarlos automáticamente. En el momento de darle a iniciar, lo que hará el sistema será buscar todas las imágenes, documentos que están almacenadas en esa carpeta y las importará directamente en la historia médica del paciente, de manera que no es necesario que abramos la historia del paciente cada vez y almacenemos la imagen, sino que a medida que las vayamos recibiendo o capturando, las dejamos en una carpeta única y el sistema hará un barrido de todas esas imágenes y las importará. En Ofimedic Net lo que podemos hacer es que esta tarea se realice cada día de una determinada hora, de manera que nosotros tranquilamente vamos dejando los documentos en esa carpeta y podemos indicarle, pues cada día a las 9 de la noche coge todos los documentos que hay allí e impórtalos directamente en la carpeta de la historia médica, y el sistema los importaría directamente. Si nosotros ahora lo que queremos es analizar un poquito y buscar nuestra actividad, porque ahora estábamos viendo datos generales cuando estamos accediendo a la historia médica de un paciente, pero posteriormente pues, podemos realizar un análisis. Podemos acceder a historias médicas y desde aquí acceder a todos los actos médicos para hacer un estudio. Si nosotros lo que queremos ver es todos los diagnósticos emitidos, pues accederemos a diagnósticos, podemos seleccionar el periodo o el médico y a partir de aquí nos aparecerán todos los diagnósticos emitidos. Si queremos ver todos los diagnósticos de aborto ilegal, nos aparecerán todos los de aborto ilegal. Si queremos todos aquellos que ponga aborto, pues nos aparecerá solo aquellos que coinciden con la palabra aborto. Si queremos hacer un listado de diagnósticos emitidos por tipos durante, por ejemplo, el último año, yo le diré ahora que me visualice también el detalle de un médico de todos y el sistema nos emitirá uno por uno todos los diagnósticos y al final nos emitirá una gráfica de evolución de todos los diagnósticos emitidos. Bien, con una tabla comparativa también, una gráfica pastel, una tabla indicando de cada diagnóstico el número de diagnósticos por mes, el porcentaje respecto al todo el año, el porcentaje respecto al resto de diagnósticos emitidos, lo cual puede ser muy interesante para medir nuestra actividad. Esto en cuanto a diagnósticos, en cuanto a tratamientos, en cuanto a lo que queramos. Por ejemplo, si vamos a ver los tratamientos realizados, que lo tenemos aquí, nos aparecerá para un periodo de tiempo todos los tratamientos realizados. Si queremos hacer un estudio de todos los Botox que hemos hecho, pues acá nos aparecerán todos los Botox. Si quisiéramos ver todos los Botox que ha hecho, por ejemplo, un médico, seleccionaríamos aquí el médico en cuestión, o si quisiéramos, por ejemplo, verlos agrupados por médico, seleccionaríamos la opción de agrupar, arrastraríamos la cabecera del médico y nos aparecerían, pues Alejandro Moto ha hecho 15, Carlos Mora ha hecho 4, bueno, hay distintas maneras de analizarlo. Lo podemos hacer directamente desde la propia lista de tratamientos o bien con el formato de listado de tratamientos por tipo, que nos aparecerá exactamente igual el mismo que teníamos predefinido para los diagnósticos que hemos visto anteriormente, con las gráficas pertinentes, etcétera, etcétera, bien, para que podamos realizar un análisis de todos estos y cada uno de los datos.
Si quisiéramos, por ejemplo, visualizar también pues todas las imágenes, tenemos aquí las opciones de acceder a imágenes vista, imágenes detalle o documentos. Si accedemos a imágenes vista, podríamos aquí seleccionar todas las imágenes o todas las imágenes de una categoría. Cuando estamos importando una imagen, podemos nosotros indicarle una categoría para luego buscar imágenes de dicha categoría. Podríamos, por ejemplo, todas las imágenes que son DICOM, dado que el sistema nos permite almacenar DICOMs, elegiremos, por ejemplo, DICOMs de podología y automáticamente nos aparecerían todos. Desde aquí podríamos abrir el DICOM en cuestión. Tenemos un visor de DICOM dentro del sistema que nos permite visualizar sobre todo datos DICOM, bien, o podríamos directamente acceder a la historia médica del paciente, en este caso de Maribel, y en la sección de multimedia veríamos todas las imágenes que tiene. Veríamos el curso clínico, las veces que ha venido, los tratamientos realizados, documentos, como hemos visto antes, lo veríamos todo. Si quisiéramos visualizar, por ejemplo, en una lista todas las imágenes, también tenemos la opción de acceder a imágenes detalle, donde nos visualizará todas las imágenes en un formato lista con un icono más pequeñito, bien, desde el cual ya podemos incluso con un simple clic visualizarla, o bien directamente acceder a la ficha del paciente. Desde aquí podríamos abrir la imagen en cuestión, o bien podríamos acceder directamente a la historia médica para ver todas las imágenes que tiene este paciente. Es decir, el sistema nos permite gestionar la historia médica en función de nuestras necesidades y luego hacer estudios de aquello que estamos realizando, por médico, por tratamiento, por diagnóstico, por curso clínico, por todo lo que queramos. Finalmente, en el apartado de estadística tenemos también un estudio de actos médicos. Tenemos aquí estadística de actuaciones, donde nos aparecen las mismas actuaciones que estábamos viendo antes por tipos. Si quisiéramos ver un estudio de intervenciones realizadas, nos aparecerá el estudio de exploraciones, nos aparecerá el estudio de exploraciones. Es decir, tenemos lo mismo que estábamos, las pruebas solicitadas, etcétera, etcétera. Veríamos aquí todo el conjunto de pruebas solicitadas por tipos, etcétera, etcétera. Y luego finalmente tenemos también un estudio general. La primera vez nos va a tardar un poco para prepararlo, donde podemos hacer un estudio de datos generales de la consulta, tanto de recepción de finanzas, que estos se explican en otros apartados, pero podemos ver, por ejemplo, de historia médica, todas las actuaciones realizadas, los podemos filtrar por un facultativo, por todos, por periodos, visitas finalizadas por tipo, tratamientos por tipo, imágenes por categoría, determinada información estadística que puede ser interesante para luego posteriormente analizar nuestra actividad. Ahora sí, para finalizar, vamos a acceder a la configuración. Y hemos dicho antes que en historias médicas podíamos configurar todos los tipos de actos médicos. Tenemos un apartado importante denominada configuración. Y en la configuración tenemos la posibilidad de determinar cómo queremos, cuando abramos una historia médica, visualizar la historia. Aquí tenemos los diagnósticos. Por ejemplo, si nosotros queremos que en la lista de una historia médica nos aparezcan los diagnósticos de un color predeterminado, como veremos aquí, los diagnósticos nos aparecen con un color predeterminado que es de color verde. Esto sucede porque nosotros en la configuración de la historia médica le hemos dicho que todos los diagnósticos nos los pinte de color verde, de manera que automáticamente cuando estamos visualizando todo ya vemos que de color verde se pintan los diagnósticos y así los reconocemos más fácilmente sin tener necesidad de tener que buscar su tipo. Tenemos más opciones, podemos indicar el color de los diagnósticos, de los tratamientos, podemos hacer que las visitas se visualicen con el color, podemos indicar el texto el tamaño del texto por defecto que utilizaremos cuando imprimamos los actos médicos, una letra de 8 o más grande, si queremos visualizar las visitas anuladas en la historia médica, como actuación o no, cómo queremos que queden agrupadas estos actos médicos cuando abramos la historia, si queremos que queden agrupados por tipo de actuación o que por defecto aparezcan aquí agrupados por tipo de acto, si las imágenes las queremos configurar por que se visualicen contraídas o agrupadas por categoría o por fecha, determinadas opciones. Bien. Luego también podemos determinar si en ese texto predefinido que nos aparece aquí en observaciones se copie los 200 primeros caracteres o se copie la totalidad para visualizarlo todo o visualizar solo el principio. Bien. Si queremos que los comentarios del facultativo en el campo de observaciones, por ejemplo, de un documento muy extenso, se copien un número determinado de caracteres o se copien más, el número de actos médicos. Si queremos que se bloqueen los actos al guardarse, de manera que luego no puedan modificarse, tenemos la opción de bloquearlos al guardarse o que se bloqueen a una determinada hora del día, determinados actos. En cuanto a la configuración.
Y una cosa que me he olvidado antes y que aprovecho para explicarlo y ya finalizamos es la receta electrónica o la receta. Veremos que tenemos un tipo de acto médico que es el denominado receta. Cuando vamos a una receta nosotros podemos tener tipos de receta predefinidas, de manera que estas recetas van a estar predefinidas en función de la posible patología. Pues por ejemplo, si yo tengo un caso que para dermatitis voy a recetar un tipo de medicamentos, ya puedo tenerlo predefinido. Si no, pues poder elegir lo que se llama receta general. La receta general nos va a aparecer en blanco, nos aparecería esto ya si el médico fuera médico, y aquí nos aparecen en este caso tenemos 2 medicamentos predefinidos para la receta general. No le hagamos caso porque esto es una demo y es un ejemplo, pero yo le he dicho que la receta general por defecto me carga agua oxigenada y Biocef. Si quisiéramos añadir más medicamentos, desde aquí podríamos acceder a la lista de medicamentos que tenemos dados de alta y desde aquí lo seleccionaríamos y lo añadiríamos a la lista. De manera que aquí tendríamos todos los medicamentos que incluye la receta, ya sean medicamentos o fórmulas magistrales. Posteriormente, para cada uno de ellos seleccionándoles, podríamos indicar la composición, el número de envases, la dosificación, información para el farmacéutico, duración del tratamiento, unidades, pauta, etcétera, etcétera. De manera que aquí nos tomaría los valores por defecto, pero para cada paciente podríamos ir cambiándolos. También podríamos crearlos si este medicamento no lo teníamos dados de alta, y accediendo a crear medicamento, el medicamento ya nos lo crearía. De manera que lo crearía para este paciente, incluso lo guardaría como medicamento para dejarlo disponible para otras especialidades, para otras recetas. Esto lo podemos guardar. Posteriormente lo que podemos hacer es imprimirlo. Esta opción de imprimir lo que hace es imprimirlo en un documento tipo receta, que es una plantilla, que es la que puede tener cualquiera con el tamaño que quiera, de manera que lo que hace es genera un documento con los datos del facultativo, etcétera, etcétera. Luego tenemos, esto se explica con más detalle en el capítulo de recetas en Ofimedic. Pero luego tenemos, y yo me avanzo, la posibilidad de imprimir la receta electrónica. Si la tenemos impresa en papel, lo que hará este sistema será imprimir estos datos que tenemos aquí registrados en el documento previo que nos ha entregado el Colegio de Médicos con el formato de la receta electrónica. Si trabajamos con un documento propio o trabajamos con el archivo XML, nosotros podemos imprimir la receta en XML. Hay muchos colegios de médicos en España que en lugar de darnos la receta electrónica nos entregan un archivo XML que contiene el código de barras de la receta electrónica. Pues bueno, cuando yo lo mande, si yo he cargado previamente esos códigos de barras, cuando yo lo marque aquí en XML, lo que hará el sistema será imprimirnos directamente la receta electrónica en un folio en blanco, con una plantilla que previamente habremos definido, que en el sistema ya se entrega, y lo que hará será ir descontando los códigos de barra del archivo XML directamente desde el archivo XML de receta electrónica, informándonos en todo momento de que ese médico, el número de recetas en XML tiene. Esto lo que hace, lo que nos permite es que no tengamos que preimprimir el documento previamente en la impresora o poner el documento impreso, sino que sencillamente dejando una hoja en blanco el sistema ya nos genera la receta. Esta receta quedará grabada aquí, podemos acceder luego a recetas para ver las recetas. Si esta receta luego se prolongara en el tiempo, podríamos incluso duplicar la receta, de manera que el sistema haría otra receta exactamente con la misma receta que teníamos, pero con la fecha actual, donde podríamos cambiar la posología, el tratamiento, etcétera, etcétera, y nos quedaría grabada la receta dentro del sistema. Si lo vemos todo, veremos la receta, todos los actos médicos que le hemos hecho a ese paciente ese día. La configuración de la receta electrónica la hacemos como todo en la configuración, en Administración e Historias Médicas, y aquí tenemos en la configuración una pestaña denominada receta electrónica. Si hablábamos que la receta electrónica era en XML, lo que hacíamos aquí era configurar la plantilla. Aquí aparece una plantilla por defecto, que es la del Consejo General de Médicos, pero aquí podíamos quitarla, añadir nuestro logo, añadir el texto, y como veremos aquí aparecen determinados campos que son los valores correspondientes a la receta que estamos entregando al paciente. De manera que automáticamente ya utilizaría esta plantilla si utilizáramos papel en blanco. Y donde tenemos aquí el código de barras, el sistema nos imprimiría el código de barras de la receta electrónica que el paciente nos ha dado. Bien, en cualquier caso lo vamos a dejar tal y como estaba y así la tenemos. Aquí tenemos el sistema para importar las recetas electrónicas en el caso de que el médico ya las tuviera en XML, y aquí ya la tendríamos grabado. Y esto es todo. Más o menos esta es toda la configuración y uso de la historia médica.
Como hemos visto, se puede utilizar de manera muy simple o de una manera muy compleja en función de lo que cada médico quiera utilizar. Hay algún capítulo adicional que, sobre todo, que tiene que ver con el episodio, que se explica en otros vídeos, que lo que nos permite es determinar una serie de actos médicos que queremos hacer cada vez que tengamos un paciente al cual le vamos a hacer un tratamiento. Pero la gestión de episodios la explicamos en otro vídeo para no complicarles ahora tanto la labor. En resumen, lo primero que tienen que hacer para utilizar la historia médica de Orfimedic es predefinir, si lo desean, la plantilla médica que quieren hacer para cada tipo de visita médica. Como la visita médica es un valor que se utiliza en recepción, esta a menudo no coincide con el tratamiento médico que se va a realizar, con lo cual depende de cada uno si quiere tener una plantilla predefinida o no. A partir de aquí, el curso clínico lo iremos almacenando en visitas y con eso para el 99% de nuestros clientes y de los médicos ya les sirve. Lo que podemos hacer es posteriormente determinar los tipos de informes, tipos de tratamiento, tipos de diagnóstico, que son los tres valores más significativos. El tipo de informe, por si le queremos entregar un documento, aunque ya hemos visto que también el comentario de la visita, el curso clínico se puede imprimir, con lo cual en ese caso ya no serviría, pero si queremos hacer informes predefinidos, los podemos generar como tipos de informe. Y luego generar o tipos de diagnóstico o tipos de tratamiento. Es decir, si nosotros vamos a analizar nuestra actividad por los diagnósticos y queremos luego reconocer fácilmente qué le ocurre a cada paciente, generaremos diagnósticos. Si nosotros nuevamente realizamos tratamientos ya directamente cada vez que viene el paciente, añadiremos tratamientos. Por ejemplo, en actividades como plástica, estética, puede ser que, o dermatología, bueno, dermatología no tanto, plástica y estética, podríamos utilizar siempre tratamientos porque podemos tener ya nuestra ficha de tratamiento predeterminada para cada tipo de tratamiento y marcar cuándo un tratamiento está propuesto y cuándo está realizado, porque luego podremos saber qué tratamientos hemos propuesto y qué tratamientos realizados. En otras especialidades, cuando el tratamiento posteriormente no puede ser una realización concreta, sino que normalmente puede ser pues una receta, una recomendación, lo que podemos hacer es utilizar diagnósticos, de manera que cuando veamos un paciente o miramos los diagnósticos que le hemos emitido o miramos los tratamientos y luego vemos el curso clínico y con esto ya tenemos más que suficiente. Y con esto ya estamos. Les invitamos a seguir viendo los vídeos de Orfimedic acerca de los cursos que tenemos y si tienen más dudas acceder a la ayuda o bien contactando con nosotros y entraríamos en mayor detalle acerca de las dudas que tengan.